llenarlos de tanta información, pero que sí sepan las cosas básicas de anatomía torácica y lo que tiene relación clínico-quirúrgica en algunas cosas como procedimientos estándar de colocación de drenaje o cuándo identificar a un paciente que sea candidato a una cirugía de emergencia. Ya, vamos a empezar con la parte de anatomía. Tenemos las vías respiratorias, la pleura y los pulmones. Dentro de las vías respiratorias tenemos la parte de vías extrapulmonares y las intrapulmonares. Las extrapulmonares son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios primarios o principales que son el derecho y el izquierdo. Intrapulmonares son los bronquios primarios o principales de primer orden, los secundarios o lobares y los terciarios o segmentarios y bronquiolos que son más distales. Debemos tener en cuenta la zona de la tráquea, la bifurcación. Cada bronquio, tanto el derecho como el izquierdo, tiene diferentes características. La bifurcación de la carina se realiza más o menos a nivel anatómico de C4, o sea, del cuerpo vertebral número 4 a nivel de la columna dorsal. Y tenemos algunas características de los bronquios. Por ejemplo, el bronquio derecho es de mayor calibre y el izquierdo es de menor calibre. El bronquio derecho es más oblicuo, como lo vemos aquí, y el izquierdo es un poco más horizontal. Y usamos siempre una mnemotecnia que es la de nuestros dos dedos, bueno, usando la mano derecha, nuestros dos dedos, el pulgar y el índice, colocándolo al revés, para más o menos acordarnos el tamaño, uno es más largo y uno es más corto. El derecho es un poquito más corto, como lo vemos aquí, y el izquierdo es un poquito más largo, ¿no? Acá vemos que este de acá es más corto, solo este segmento, y el izquierdo pues sí tiene una longitud más larga. Uno es más horizontal que el otro y eso también hace que algunas enfermedades y algunas bacterias sean muy particulares en el lóbulo superior derecho porque es más cortito, es más cercano o más propenso a cuerpos extraños, por ejemplo, infecciones, bacterias. Eh, y el ángulo del lado derecho es 20 grados y el del izquierdo es de 40 a 50 grados. Dentro de los bronquios del lado derecho tenemos los bronquios secundarios o lobares que tenemos en el lado derecho 3 lóbulos, el lóbulo superior, medio, inferior, y sobre cada uno tenemos una segmentación que vamos a poner a continuación. El izquierdo, a diferencia, tiene 2, ¿no? Siempre es 3, 2. Derecho, 3, 3 lóbulos y el izquierdo 2. En el lado derecho, estos 3 lóbulos van a tener bronquios en cada lóbulo. En el superior vamos a tener el apical posterior y anterior, como están acá enumerados. En el medio vamos a tener el lateral medial y en el inferior el superior, que está fusionado por el dorsal apical, el basal medial, basal anterior, basal lateral y el basal posterior. En el lado del izquierdo vamos a tener el lóbulo superior y el lóbulo inferior, y en el superior vamos a tener a los bronquios fusionados, el 1 y el 2, que es el ápico posterior, el anterior, las língulas que están comprendidas en el lóbulo superior, que es el língula superior y língula inferior, y en el lóbulo inferior vamos a tener el bronquio superior, basal medial anterior, que es uno solo, fusionado, basal lateral y posterior. Esta segmentación de los bronquios, más que todo, es una segmentación que también tenemos una referencia tomográfica para ver
Aplicándolo un poco a la parte que nosotros valoramos función pulmonar, o sea, por ejemplo, qué porcentaje de cada pulmón, el derecho o el izquierdo, cuenta con una preservación de función pulmonar ante un trauma como puede ser una contusión, una hemorragia, un sangrado, y esta segmentación nos permite valorar porcentajes también, ¿no? Los bronquios se subdividen en los bronquiolos terminales y el bronquiolo respiratorio, que es la unidad funcional, que es los conductos, el saco y los alvéolos, ¿no? Que es donde se va a dar la difusión alvéolo capilar y es donde ya se va a oxigenar en toda esta vía la sangre. Tenemos, por otro lado, la irrigación que viene de las arterias bronquiales, irrigan la pleura, los cartílagos, el tejido conjuntivo pulmonar. Tenemos para el lado derecho uno y para el lado izquierdo dos, nacen de la aorta y principalmente, bueno, en la irrigación bronquial en el pulmón tenemos algo diferente a otras partes como son las extremidades o la cavidad cardíaca, porque pues tenemos el lado derecho e izquierdo del corazón, el cual un lado nos lleva sangre desoxigenada y el izquierdo oxigenada, y va hacia la arteria pulmonar a oxigenarse y a regresar por las venas pulmonares ya a la cavidad izquierda oxigenada, ¿no? Entonces tenemos ahí un circuito poco convencional que nos sirve para la oxigenación de la sangre. Tenemos también un plexo linfático superficial y profundo. Esto principalmente para patologías oncológicas, relacionamos mucho. Tenemos también el drenaje venoso que viene por la vena ácigos del lado derecho y la hemiácigos del lado izquierdo. Otra clasificación que tenemos imagenológica es la clasificación de Boyden, que nos hace cortes axiales a cada bronquio, igual que la clasificación anterior del lóbulo superior, medio, inferior en el caso de derecho y del izquierdo superior. Superior es todo esto. Perdón. Vamos a pintarlo aquí. El superior que viene a ser todo esto y el inferior, ¿no? El inferior es este. Entonces, siempre tenemos 3 a la derecha y 2 a la izquierda. En este caso igual están funcionados. En el lado derecho sí están individuales del S1 al S10 y en el lado derecho están fusionados el ápico posterior y el anteromedial. Esta clasificación nos permite igual ver por segmentos el bronquio y nos da una aplicación tomográfica también por segmentos y por porcentajes de función respiratoria. Tenemos la pleura como otra parte de revestimiento de la cavidad torácica. La pleura es una membrana fibroserosa que rodea cada pulmón y tiene 2 capas, la pleura parietal y visceral. Esta pleura reviste toda la cara lateral, la cara diafragmática, que es la basal, que es esta de aquí. Tenemos la pleura mediastínica, que es la interna, y la costal, que es la parte externa. Esta pleura es la que vamos a ver y la que vamos a evaluar en la colocación de drenajes, por ejemplo. Tenemos una pleura parietal y visceral. La parietal es un saco membranoso cerrado, adherido a la fascia endotorácica y frénico-pleural. Y la pleura visceral cubre el pulmón y se profundiza las fisuras, se adhiere fuertemente a la cavidad pleural, ¿no? Esta cavidad pleural es un espacio entre las dos pleuras. Las dos pleuras son como dos láminas, como una telita de cebolla, que es un espacio virtual y ese espacio virtual se puede hacer un espacio real ante
por ejemplo, si entre estas dos láminas hubiera aire, efusión pleural, sangre, algún líquido, este espacio de virtual se hace un espacio real. Y este espacio es el que vamos a valorar en algunas patologías traumáticas. Es un sistema vital de respiración, equilibra el medio ácido-base, acondiciona el aire, llegue a los pulmones y es una vía de eliminación de diferentes sustancias. Interviene entre la ventilación, transporte de gases, el intercambio gaseoso. Entonces aquí tenemos esta pleura está inervada por el nervio frénico y por los nervios intercostales, ¿no? Tenemos la que es externa, la pleura parietal, esta de aquí, y la visceral, que es la de acá, ¿no? La visceral. Este espacio pleural tiene una presión a la inspiración de -8 centímetros de agua y a la expiración -4 y mantiene un estado normal entre 3 a 5. La presión aumenta ante una inspiración profunda y el líquido promedio que podemos tener es 25 con una producción de 100 mililitros por día. Eso, entre esas cantidades, es el líquido normal que tenemos todo para que las pleuras no estén en contacto y puedan producir y reabsorber su líquido de manera diaria. Están irrigadas por las pleuras intercostales, vasos mamarios y frénicos y la pleura visceral por las bronquiales. Entonces acá tenemos estos dos espacios, que es la pleura. Es una cavidad estéril porque, como ven, es una cavidad cerrada y que ante una noxa o trauma ya se puede contaminar con otros gérmenes, ¿no? Aquí vemos en la primera imagen una radiografía, por ejemplo, normal. Los ángulos costodiafragmáticos y costofrénicos están normales. Aquí vemos una obturación del ángulo costodiafragmático izquierdo. Acá vemos un velamiento del hemitórax izquierdo en las dos imágenes anteriores y esto nos hace pensar que estamos sospechando en una patología torácica. Dentro de la ubicación, como ya hemos mencionado, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, 2 fisuras, tiene una conformación de la vena, arteria y bronquio diferente el lado derecho que el lado izquierdo. En el lado derecho tenemos la vena como primer reparo, la arteria y el bronquio en la cara posterior, y en el otro lado, que es el lado izquierdo, vamos a tener el bronquio en la parte medial. Más que todo, nosotros tenemos estas caras y estas fisuras que nos van a permitir aperturar estas fisuras porque no es que el pulmón dentro, cuando lo vemos en vivo, no es que está adherido las fisuras, sino que nos permite colapsar, abrir, separar estas fisuras para evaluar cada bronquio y cada arteria dependiendo de lo que se vaya a realizar, como pueden ser resecciones de segmentos, lobectomías o neumonectomías. Estos segmentos pulmonares están fijados porque si no, no tuvieran un sostén en la cavidad torácica, los mismos bronquios lo fijan, los pedículos pulmonares, las ramas de la arteria pulmonar, las venas pulmonares y los nervios son son nuestros medios de fijación, la misma pleura y los ligamentos triangulares, el diafragma y la fascia endotorácica. Nuestra principal unidad estructural, que es la de oxigenación respiratoria, es el bronquiolo, que comprende el vestíbulo, los conductos alveolares, los sacos, los alvéolos y los poros, donde se va a dar la difusión oxigenatoria. Y nuestra unidad anátomo-funcional es el lobulillo pulmonar. Entonces, en resumen, tenemos que en el derecho tenemos una cara medial o mediastínica, tenemos el pedículo con el bronquio, la vena y la arteria de diferente conformación que en el lado izquierdo, donde está, a diferencia de aquí, el bronquio en la cara medial. Tenemos los segmentos pulmonares, que es la misma clasificación que hemos visto anteriormente. Acá lo tenemos más separados.
para diferenciar las caras anterior, posterior y la cara mediastínica. En el caso del derecho, son tres lóbulos con 10 segmentos divididos, y en el caso del izquierdo tenemos aquí nuestra división, que son el superior e inferior, con el número de segmentos igual, pero como ya hemos visto, están fusionados el 1 y el 2, y el de abajo, y en el caso del izquierdo, está fusionado los dos primeros, el medial y basal. La arteria pulmonar, tenemos que en el lado derecho pasa por debajo de la aurícula derecha, y la pulmonar izquierda debajo de la aurícula izquierda. Tenemos algunos reparos anatómicos como el callado de la aorta y la vena ácigos en el lado derecho, y en el izquierdo del callado de la aorta y el ligamento arterial. Esta irrigación arterial tiene diferentes porciones, y estos segmentos van a ser dependiendo de la porción torácica que veamos. El drenaje venoso va a ser por la vena ácigos y la hemiácigos principalmente. Del lado derecho vamos a tener que todo va a drenar el ácigos, y en el izquierdo la hemiácigos, para seguir nuestra circulación venosa al sistema central. Otra cosa que también vemos con importancia es la irrigación de cada cuerpo óseo de las costillas, ¿no? Tenemos el segmento del esternón, que pertenece a la parte del armazón de las costillas, de la caja torácica. Nuestro esternón está unido a un segmento de cartílago, y este segmento de cartílago se continúa con la parte ósea del hueso. Cada costilla tiene una inervación, una irrigación, y eso es lo que tomamos de reparo para algunos procedimientos. No debemos olvidar que el van, que la vena, la arteria y el nervio siempre está en el borde inferior de cada costilla, ¿no? Cada costilla, más o menos este segmento, tiene su propio van a lo largo de todo su trayecto. Y esto nos hace, esta consideración anatómica nos hace tener que cuando realizamos la colocación de un drenaje torácico lo vamos a hacer en el borde superior de la costilla, ¿no? Porque si tocamos el borde inferior, pues vamos a poder lesionar alguno de estos vasos y causar una lesión traumática, como puede ser un hemotórax de manera iatrogénica. Dentro de las lesiones traumáticas del tórax, tenemos que el mayor porcentaje van a la pared torácica. O sea, la pared torácica es lo que recubre nuestros pulmones, ¿no? Puede ser el hueso del esternón, pueden ser las costillas, o pueden ser lesiones de vasos, de los vasos intercostales. Entonces, en las lesiones de la pared torácica, que van a ser en su mayor porcentaje, tenemos a las fracturas costales, al tórax inestables y la fractura esternal. Entonces, eso va a ser, ¿por qué? Porque ante un accidente de tránsito, ante una contusión, ante un golpe, el que primero recibe el contacto es la región ósea, ¿no? Que es la más dura, por decirlo así. Y si esto se ve alterado, pues ya llega a la parte más profunda, que son los lóbulos o las cavidades intratorácicas. En segundo lugar, tenemos las lesiones pulmonares. Cuando ya hay un daño de la caja torácica, también se pueden dañar los segmentos pulmonares y pueden causar contusión pulmonar, hemotórax, neumotórax o rotura de algún segmento del árbol traqueobronquial. En tercer lugar, tenemos las lesiones cardiovasculares, como contusión, rotura aórtica o taponamiento cardíaco, frecuentemente cuando son accidentes de alto impacto. Y las otras, que son en menor porcentaje, son ruptura de esófago y lesiones diafragmáticas en un 5%. Los traumas torácicos son la segunda causa de muerte después del trauma encefalocraniano grave.
El 25% de todos los equivale al 25% de todos los fallecidos por trauma grave y tiene una mortalidad del 10% en casos aislados en que solo sea un trauma torácico el 5% y si están asociados a un trauma encefalocraniano o abdominal el 25% de mortalidad. Si coexisten los tres, pues el porcentaje aumenta y es mayor en niños. Menos del 10% de los traumas torácicos cerrados y alrededor del 15 al 30% de los penetrantes requieren una intervención quirúrgica. Eso quiere decir que casi más del 80 a 90% de los traumas torácicos se manejan como tratamiento médico porque muy pocos van a cirugía de emergencia. Al tener nosotros un traumatismo de la pared torácica, podemos tener, bueno, los síntomas más frecuentes son dolor, una restricción de la caja torácica, una restricción respiratoria, retención de secreciones, atelectasias y otros eventos que nos puede causar la contusión pulmonar. En el caso de una obstrucción de vía aérea, por ejemplo, que puede ser un cuerpo extraño, como a veces hemos tenido casos, por ejemplo, un hueso de un segmento de pollo que se pueda ingerir y que se pueda pasar por la vía aérea, un diente protésico que también es frecuente. En niños es frecuente a veces bolitas de canicas que pueden pasar y producir una obstrucción de vía aérea. Entonces, la fisiopatología de diferentes orígenes, como puede ser un trauma, una obstrucción, un neumotórax, una hemorragia, un traumatismo cardíaco o la difusión cardíaca, nos van a llevar a un mecanismo en común. En el caso del traumatismo y la obstrucción de vía aérea, nos va a llevar a una hipoventilación, a una hipoxemia y a una acidosis respiratoria, la cual nos va a llevar a una hipoxia tisular y a una acidosis metabólica. En el caso de hemorragia se añade la hipovolemia y en el caso de traumatismo cardíaco puede llevarnos a un taponamiento cardíaco y esto a una disminución del gasto cardíaco y igual a una hipoxia tisular o acidosis metabólica. La hipoxemia finalmente nos va a llevar, resulta de los mecanismos de una hipovolemia secundaria a un sangrado, como por ejemplo en los hemotórax, alteración de la ventilación perfusión secundaria a diferentes mecanismos, y esto pues nos lleva a un colapso alveolar y a cambios de presión intratorácica. Esto también va asociado a la hipercapnia que produce una mala ventilación secundaria, cambios de presión intratorácica y la alteración de la conciencia. La acidosis nos da un equivalente a la mala perfusión de tejidos y la acidosis láctica y elevación del CO2 por retención. Entonces, prácticamente la hipoxia altera nuestra ventilación perfusión, la hipercapnia va a aumentar el CO2 y va a causar una disminución o alteración de la conciencia y la acidosis va a llevarnos a una hipoperfusión y aumento del ácido láctico. Entonces, estos tres mecanismos son los que usualmente se complican en diferentes patologías del trauma torácico. Entonces, aquí vemos algunos accidentes de alto impacto, de contusiones torácicas. Y ante cualquier trauma torácico, nosotros vamos a hacer una primera evaluación. Vamos a tener el enfoque primario en pacientes con trauma torácico y lo primero que vamos a evaluar es la vía aérea, la respiración y la circulación. Entonces, tenemos que valorar si esta vía aérea está permeable o está obstruida, si hay presencia de un cuerpo extraño, si hay sangrado, si hay vómitos, si hay aspiraciones, si hay un trauma laríngeo, si está asociado a una lesión torácica. Si el trauma es penetrante, si hay una obstrucción de la vía aérea, retracción de músculos. Entonces, la primera impresión del examen físico al paciente nos tiene que llevar a cuál es su estado de la vía aérea para nosotros poder ir diagnosticando diferentes cuadros de la patología. Entonces, dentro de los traumas torácicos, principalmente vamos a ver que por su mecanismo de producción vamos a tener dos: el trauma penetrante o abierto y el no penetrante o cerrado. En el caso del trauma penetrante o abierto,
es una lesión que va a irrumpir el tejido o la integridad de la pleura. Como vemos aquí en el lado derecho, si tenemos un cuerpo extraño como este arma blanca que irrumpe el espacio pleural, no solo puede causar una lesión de diferentes estructuras, sino que hay un intercambio de las presiones intratorácicas y traspasa el espacio virtual y el espacio estéril que tenemos en esta cavidad. Estas pueden ser originadas por heridas de arma blanca, heridas de proyectil de arma de fuego o otros elementos lesivos internos o externos. Dentro de las lesiones por arma blanca tenemos las punzantes y cortantes, por ejemplo, cuchillos, verduguillos, ¿no? Que son punzocortantes. Las heridas de proyectil de arma de fuego tenemos la de baja y alta velocidad, y dentro de ellas también tenemos otras clasificaciones según el tipo de objeto que es de uso, ¿no? Y otros elementos de misceláneas que podemos tener. Dentro de los cerrados o no penetrantes, tenemos que la lesión no daña la integridad de los tejidos. Usualmente son de acción directa o indirecta. Dentro de la directa tenemos un golpe, un choque directo a la región torácica, y en la indirecta tenemos compresión, alteración de la velocidad, una aceleración brusca o desaceleración brusca que está asociado a más accidentes automovilísticos, efectos de torsión, deslizamiento o inmersión en algún tipo de actividad deportiva, que es lo que también vemos con alguna frecuencia en deportistas de competencia. Y según el compromiso de los sectores tenemos que pueden ser solamente torácicos, pueden ser combinados, politraumatismos, cérvico-torácicos, tóraco-abdominales o craneales torácicos. También tenemos otra clasificación según el grado de penetración torácica, y es la que vemos de grado 1, que no compromete la pleura. El grado 2 ya compromete la pleura parietal y parénquima pulmonar. El grado 3, la pleura, el pulmón y el mediastino o el abdomen o región cervical. Y el grado 4 es el más avanzado porque ya compromete 3 cavidades o 3 regiones que son cervical, pulmón, mediastino y abdominal. También las clasificamos como lesiones torácicas graves, letales y las no necesariamente letales. Las graves principalmente son obstrucción de vía aérea, neumotórax abierto, taponamiento cardíaco y hemotórax masivo. Son graves porque pues, nos pueden causar alto riesgo de mortalidad. Las letales son las lesiones traqueobronquiales, ruptura diafragmática, lesión esofágica, ruptura aórtica y contusión miocárdica. Y las no necesariamente letales tenemos al neumotórax simple, hemotórax simple, enfisema, fracturas costales simples y fracturas de escápulas que son de menor complejidad. Dentro de ellas vamos a tocar principalmente el tema de neumotórax atención. Como ya hemos explicado, el neumotórax puede ser originado por un trauma cerrado o por un trauma abierto. Ocurre una fuga del aire a través de una válvula unidireccional desde el pulmón o a través de la pared torácica. El aire es forzado a la cavidad torácica y como el aire ingresa a presión, entonces tenemos que el parénquima pulmonar va a ser colapsado y desplazado hacia el mediastino. Y esto va a causar al lado opuesto una compresión y disminución del retorno venoso, porque como sabemos en este lado derecho del corazón tenemos a la aurícula y al ventrículo derecho y tenemos las cavidades venosas, ¿no? Todo el lado derecho son cavidades venosas. La causa más común son ventilación mecánica por presión positiva, los pacientes que están intubados y ahí no puede haber un barotrauma, un trauma penetrante o contuso, que es lo que hemos revisado, iatrogénico por lesiones como colocaciones de catéteres de alta permanencia, punciones inadvertidas, inserciones fallidas de CBC y anomalías traumáticas en la pared torácica, fracturas vertebrales torácicas muy desplazadas. Un neumotórax atención es una emergencia
es el colapso de todo el parénquima pulmonar, causa un deterioro instantáneo del paciente porque prácticamente se queda sin más del 90% de parénquima pulmonar. Los síntomas principales que presenta el paciente son taquipnea, disnea, dolor torácico, dificultad respiratoria, hipotensión en casos más avanzados, desviación de la tráquea al lado opuesto por la compresión, ¿no? La compresión, como lo vemos en esta imagen, va a empujar todo nuestro mediastino y si eso no se resuelve a tiempo o pasan más horas, pues ya pueden haber complicaciones de cianosis, ¿no? Distensión de venas yugulares, de venas del cuello, y el hemitórax dañado o el que está afectado no va a haber movimiento respiratorio. Al examen físico, cuando ocultamos este paciente, no vamos a escuchar murmullo vesicular, entonces hay ausencia de ruidos respiratorios y a la percusión manual hay una hiperresonancia de la percusión. Hay un colapso del pulmón afectado, el mediastino desplazado y disminución del retorno venoso. Y esto puede llegar a un shock obstructivo y disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque las cavidades cardíacas se ven colapsadas. El diagnóstico es clínico porque pues tenemos el antecedente, ¿no? Preguntamos qué le ha pasado, si ha tenido un accidente, si es que es un paciente hospitalizado, si ha sido sometido a algún procedimiento y usualmente el diagnóstico es clínico. También tenemos ayuda diagnóstica como las radiografías de tórax, una ecografía que también vemos si es que hay o no presencia de parénquima pulmonar y las tomografías de tórax que lo más frecuente es sin contraste. El tratamiento de emergencia, como vemos en esta foto, es colocar la inserción inmediata de una agujita, más o menos a este nivel es el segundo espacio intercostal, puede ser una aguja versus un catéter. Entonces, esto es para ir descomprimiendo mientras a la vez colocamos un drenaje torácico y lo estándar es colocarlo entre el quinto espacio intercostal y la línea media axilar que más o menos es aquí. ¿Ya? Entonces, aparte del tratamiento inicial, que es el tratamiento de resucitación, que tenemos el ABCDE, el tratamiento específico es la descompresión y la toracostomía, que es la colocación de drenaje torácico. Tenemos una revisión primaria que vamos a hacer de vía aérea, ventilación, oxigenación, si el paciente está chocado, el tratamiento de shock, la valoración neurológica, porque no solo es que le vamos a colocar el drenaje ya, sino que antes de esto usualmente lo hacemos entre un manejo multidisciplinario y mientras un médico va evaluando la revisión primaria, el especialista va haciendo a la vez el tratamiento de descompresión y de colocación de drenaje torácico. Acá tenemos algunas imágenes de cuerpos extraños como por ejemplo arma blanca, que vienen a ser los traumatismos de causa penetrante. Entonces tenemos la descompresión inmediata en el segundo espacio intercostal y la toracostomía a nivel del quinto espacio intercostal. Como vemos en esta imagen, vamos a ir por el borde superior porque sabemos que en el borde inferior está el BANG y por allí vamos a tener complicaciones de sangrado si nosotros realizamos algún tipo de procedimiento. Colocamos la inserción de un catéter en este espacio que, por ejemplo, puede ser aire, agua, sangre. En este caso de neumotórax atención es aire, ¿no? Tenemos que hacer una descompresión pausada para no tener complicaciones como, por ejemplo, edema agudo pulmonar, que es lo más frecuente. Y así como tenemos un neumotórax atención que ha causado esta fisiopatología, también tenemos el neumotórax abierto, que es cuando un paciente es encontrado y tratado por un personal prehospitalario con signos de distrés respiratorio, pero en la pared torácica tiene alguna solución de continuidad. O sea, por ejemplo, podemos tener ausencia de partes blandas, exposición de grasa, de músculo, y eso nos hace tener un orificio que conecta el exterior con nuestra cavidad torácica.
Entonces vamos a tener los mismos signos clínicos que el neumotórax, pero vamos a tener una abertura de una herida, ¿no? Que atraviesa la pared torácica y causa síntomas como dolor, dificultad respiratoria, murmullo vesicular disminuido o taquipnea. Para cerrar este defecto, porque usualmente si es un defecto amplio, abierto, de una lesión que probablemente sea contaminada, usualmente lo tenemos que hacer en sala de operaciones, pero hasta ese momento, para que el paciente se estabilice, lo que hacemos es cerrar con un apósito oclusivo y que por abajo tenga este segmento abierto para que el aire de la cavidad salga, pero salga y no ingrese, ¿no? Hacemos un efecto de una válvula y se ocluye impidiendo la entrada del aire, permitiendo la salida del espacio pleural. Por ejemplo, acá tenemos algún ejemplo de neumotórax. Aquí tenemos todo el hemitórax izquierdo comprometido con neumotórax y el lado derecho lesiones bronquiales. Una de las causas también son adquiridas como secuelas de enfermedades bronquiales como la tuberculosis, que en nuestro medio es lo que vemos con más frecuencia. Y acá vemos un neumotórax en el lado izquierdo de más del 70% también por una lesión, por una lesión de un traumatismo abierto. Como segundo tema que tenemos aparte del neumotórax, tenemos el hemotórax masivo. El hemotórax masivo, así como puede entrar a la cavidad un segmento de aire, también puede lesionarse alguna estructura intraparenquimal, como puede ser el parenquima pulmonar, lesión de vasos intercostales, lesión de venas también intercostales, subclavias o de segmentos que estén en relación con la cavidad torácica. Y este sangrado, cuando es mayor de 1500 o equivale a un tercio del volumen del paciente, en la cavidad torácica se clasifica como un hemotórax masivo. Lo más frecuente es que sea originado por traumas penetrantes y lesión de la vasculatura iliar. Usualmente, así como el neumotórax, el aire comprime la cavidad pulmonar y la moviliza hacia el mediastino contralateral. La sangre también va a ser un efecto de masa y va a empujar el parenquima pulmonar y por ello es que puede presentarse venas yugulares colapsadas por hipovolemia, murmullo vesicular abolido y matidez a la percusión. A diferencia del neumotórax, en el neumotórax como es aire, nosotros en la percusión tenemos una hiperresonancia. En cambio, cuando es sangre líquido o algo sólido, tenemos matidez a la percusión. Entonces, como tratamiento principal del hemotórax masivo, tenemos la toracotomía y el drenaje torácico, drenaje torácico pleural. Para las indicaciones de toracotomía tenemos que cuando coloquemos el drenaje torácico, la evacuación sea de 1500 o de 200 mililitros de 2 a 4 horas consecutivas. O sea, por ejemplo, viene un paciente con un trauma torácico de ingreso, le colocamos un drenaje torácico y tenemos que en ese drenaje nos sale de una manera súbita 1500 centímetros cúbicos o 200 milímetros en 4 horas consecutivas. Entonces, eso es un sinónimo de un hemotórax masivo. Y este hemotórax masivo nos va a llevar a tomar una decisión de que si el paciente va a entrar a una cirugía de toracotomía de emergencia o si solo lo vamos a controlar con un drenaje torácico y reposición de fluidos, oxigenoterapia y otras medidas de protocolo.
Para diferenciar estas dos patologías que son las más frecuentes, vamos a tener que, como ya les había indicado, los ruidos respiratorios a la auscultación van a estar disminuidos o ausentes. A la percusión tenemos una diferencia marcada que uno es hiperresonancia y el hemotórax es matidez. Vamos a tener desviación contralateral de la tráquea, venas en el caso del neumotórax distendidas por compresión y en el caso de hemotórax pueden estar colapsadas por la pérdida sanguínea. Y el movimiento torácico va a ser en el caso del neumotórax inmóvil y en el caso del hemotórax podemos tener presencia de movimientos torácicos porque lo que más está dañado es el tema de la perfusión. Entonces, en el caso de un hemotórax masivo, tenemos que restaurar el volumen sanguíneo con cristaloides, transfusión sanguínea, descompresión de la cavidad con la colocación de un drenaje torácico. Y si confirmamos que en este drenaje es más de 1500 o 200 mililitros en 2 a 4 horas consecutivas, entonces esto ya nos dará una indicación de toracotomía de emergencia. Acá tenemos un caso, ¿no? Este es el pulmón y el corazón por una toracotomía de emergencia donde, bueno, por algún tipo de traumatismo hemos tenido que hacer, ¿no? Usualmente se hace el drenaje, una limpieza quirúrgica, la reparación de los tejidos adyacentes y la colocación de un drenaje pleural. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un hemotórax. Usualmente están las dos patologías que son hemoneumotórax porque la cavidad pleural entran, pues inherentemente entra aire y lesiona también a la vez las vías respiratorias, ¿no? Para la parte técnica de colocación de drenaje, pues tenemos que evaluar la anatomía de superficie, más o menos a la altura de la areola, tenemos que es nuestro cuarto espacio intercostal, y ese es el cuarto o quinto espacio intercostal, y ese es el que vamos a tomar de referencia para la colocación de drenaje. El material que vamos a elegir es según el peso y talla, tenemos una clasificación según el número que vamos a elegir en edad pediátrica y en adulta, según si es sangre, aire, pus o sangre, vamos a escoger un French diferente. Tenemos que tener nuestros catéteres, nuestros reservorios que pueden ser reesterilizables como los de vidrio, descartables como los de Pleurovac y nuestro material que vamos a seleccionar. Entonces vamos a colocar el drenaje en el quinto espacio intercostal con la línea axilar media. Entonces, esta es la quinta costilla, pero esta es la sexta y el quinto espacio intercostal está más o menos ubicado aquí entre la línea axilar media. Entonces, en una intersección de esas dos líneas es donde se va a hacer la técnica de disección de nuestro drenaje pleural. Vamos a tener en cuenta también el triángulo de seguridad que lo vamos a ver a continuación, que es el que está aquí. Este triángulo de seguridad, como vemos aquí, es un reparo anatómico cuando el paciente levanta el brazo para poder tener una seguridad de no lesionar otro tipo de estructuras que nos puedan causar un sangrado. Entonces aquí vamos a poder ver que la colocación es en el borde superior del quinto espacio intercostal y podemos tomar de referencia la línea axilar media para el procedimiento. Usualmente cuantificamos cuando colocamos un drenaje la sangre por mililitros. En los sistemas reesterilizables, como son estos frascos de vidrio, podemos evaluar por centímetros cúbicos o mililitros, y igualmente en los sistemas descartables por centímetros cúbicos o mililitros. Luego de la colocación del drenaje, tomamos una imagen para evaluar la localización. Por ejemplo, esta línea radiopaca del catéter nos permite evaluar si está colocado de una manera adecuada. Aquí vemos que la línea está por aquí. Entonces así verificamos que está la punta en el ápice y que es una colocación adecuada. Tenemos complicaciones como hemorragia, laceración pulmonar,
colocación errónea que puede ser en el tejido celular subcutáneo, complicaciones tardías como neumotórax contralateral, empiema, edema pulmonar, infección de sitio operatorio, enfisema y mal funcionamiento del drenaje por causas técnicas. Cuando este drenaje pleural es más de 1500 centímetros cúbicos o más de 200 centímetros de manera continua entre 2 a 4 horas, es la indicación para una toracotomía exploratoria de emergencia. Entonces, la indicación es 1500 o 200 mililitros por 2 a 4 horas, o si es que asociado a esto se requiere una transfusión sanguínea. Entonces, este criterio de drenaje es lo que nos lleva a realizar, ¿no? Tenemos una primera etapa que hacemos el control de la hemorragia, de la fuga aérea, la resucitación en una unidad de cuidados intensivos, manejo de la hipotermia, de la acidosis, de la coagulopatía, y cuando ya el paciente está estabilizado, hacemos el tratamiento definitivo de las lesiones por una toracotomía. Acá hay otros controles de daño, pues el trauma de emergencia tenemos un protocolo de control de daño que es corregir lo que está causando la descompensación, y en este caso es una toracotomía, y a ello le podemos asociar, dependiendo de cuál sea el origen, colocación de una sonda, clamp, toracotomía pulmonar, algunas maniobras de clamp de grandes vasos o packing intratorácico. Los reparos anatómicos que tenemos que hacer para la toracotomía son la punta de la escápula, que está más o menos ubicada en este segmento, la quinta sexta costilla, la apófisis transversa de la sexto cuerpo vertebral y la unión ostocondral en la cara anterior, el borde anterior del dorsal ancho y del músculo pectoral. Hacemos una incisión transversal desde la cara posterior, desde el borde de la escápula hacia la cara anterior. Esa incisión puede ser aproximadamente de 6 a 10 o 12 centímetros según la contextura y la lesión que estemos sospechando. Se hace una disección de los tejidos hasta llegar al espacio pleural, donde tenemos que hacer una exploración y valorar qué daño ha tenido el parenquima pulmonar. Acá vemos un video de una toracotomía de emergencia, y aquí vemos que ha habido una lesión por un objeto punzocortante, por ejemplo, y esto causa no solo un sangrado, sino también un neumotórax, y hay que corregir el defecto. Entonces, usualmente esas son las toracotomías de emergencia, y debemos tener en cuenta los criterios más que todo de cantidades. En el caso de taponamiento cardíaco, que es otra de las emergencias, tenemos una compresión por un acúmulo de sangre, por una lesión en este caso, una lesión del pericardio o de vasos asociados que nos producen una disminución del gasto cardíaco. Esto se resume en la triada de Beck, que es ingurgitación yugular, disminución de ruidos cardíacos y hipotensión arterial. Esta triada es muy clásica, asociada a un trauma cardíaco o a una contusión cardíaca de alto impacto. Está dentro de los diagnósticos diferenciales de dolor torácico, cianosis, diaforesis, pérdida de conocimiento. Presentamos taquicardia y disminución de la presión arterial. Disminución del pulso paradojal, y la presión sistólica disminuye 10 a la inspiración. Entonces, ante una sospecha de un trauma cardíaco, lo que tenemos que hacer es una pericardiocentesis versus una toracotomía o otro procedimiento quirúrgico, que es la ventana sifoidea. Es un procedimiento quirúrgico que hacemos cuando ya lo hemos corroborado el diagnóstico por ecocardiografía, donde hemos evaluado que sí hay un taponamiento con compresiones de cavidades y que esto está complicando de manera severa hemodinámicamente al paciente, ¿no? Tenemos aquí la silueta cardíaca aumentada de tamaño por el sangrado. Entonces, estas son las principales patologías que nosotros vamos a evaluar en el área de emergencia.
en el área de emergencia y dentro de las patologías torácicas.